Hoy en Rutas de Escape visitaremos el Coliseo de Roma. A muy tempranas horas salimos de nuestro hotel para visitar el Coliseo de Roma. Es el principal símbolo de Roma y su imponente construcción con casi 2000 años de antigüedad nos hará retroceder en el tiempo. Quiero informarte que las entradas deben ser compradas por internet a través de su propia página web coculture.it. Te dejo el link en la descripción. Tienen un valor de 18 € y tienes acceso al Coliseo, Foro Romano y al Palatino. Te recomiendo que le dediques un día a estas 3 atracciones. Ya tenemos nuestras entradas para las 11:30. Tuvimos un pequeño inconveniente porque las tickets para entrar al Coliseo son a partir de la página online. No hay taquilla de venta, están cerradas hace 2 años por causa de la pandemia. Bueno, estamos esperando ahora. Enfrente del Coliseo tenemos el Monte Palatino, también lo vamos a visitar. Y bueno, solamente esperar, ya falta poco para que ingresemos a conocer esta maravilla del Imperio Romano. A espera de nuestra hora de ingreso, decidimos caminar por los alrededores de este majestuoso monumento y apreciar la impresionante arquitectura utilizada en la época del Imperio Romano. Enfrente al Coliseo se encuentra el Arco de Constantino. Fue erigido en 315 para conmemorar la victoria de Constantino I el Grande en la batalla del Puente de Milvio, el 28 de octubre de 312. Su altura es de 21 metros, con 25.9 metros de ancho y 7.4 metros de profundidad. Tiene 3 arcos, siendo el central de 11.5 metros de alto y 6.5 de ancho, y los arcos laterales de 7.4 metros de alto y 3.4 metros de ancho cada uno. Este es el Arco de Constantino, es uno de los más grandes de Roma, mas no el más antiguo. La parte inferior del monumento está construida con bloques de mármol, mientras que la parte superior es de ladrillo con remates de mármol. El arco cruza la Vía Triunfalis, la ruta que tomaban los emperadores cuando entraban a la ciudad en triunfo. Fue el último arco de triunfo construido en Roma durante la antigüedad. Hicimos nuestra fila para entrar al Coliseo. Se debe pasar por varios puntos de seguridad para poder acceder a él. El Coliseo de Roma, llamado en la antigüedad Anfiteatro Flavio, es el más grande construido durante el Imperio Romano y el monumento más impresionante de Roma. Pasa a ser llamado Coliseo porque a su lado había una gran estatua del Coloso de Neón. La construcción del Coliseo comenzó en el año 72 bajo el régimen de Vespasiano y terminó en el año 80 durante el mandato del emperador Tito. Tras la finalización de la construcción del Coliseo, se convirtió en el mayor anfiteatro romano, con unas dimensiones de 188 metros de longitud y 156 metros de ancho y 57 metros de altura.
Activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Al entrar, se puede observar algunos materiales utilizados en la construcción de este complejo, tales como bloques de travertino, hormigón, madera, ladrillo, piedra de mármol y estuco. Sus grandes instalaciones en la antigüedad poseían un aforo para unos 65.000 espectadores, con 80 filas de gradas. Los que estaban cerca de la arena eran el emperador, su familia y los senadores, y a medida que ascendía, se situaban los estratos inferiores de la sociedad. En la parte superior del Coliseo, cuenta con una exposición de piedras y piezas que hacían parte de él. También tiene una maqueta a escala, que muestra cómo era en la época de su construcción. Así puedes tener una idea de la majestuosidad y la tecnología implementada para los mecanismos subterráneos, utilizados en las luchas con animales en la arena. Acompáñanos a hacer este recorrido por el interior del Coliseo y disfruta con nosotros de esta experiencia. Su inauguración duró 100 días, participando en ella todo el pueblo romano y muriendo en su celebración decenas de gladiadores y fieras, que dieron su vida por el placer y el espectáculo del pueblo.
El Coliseo se usó durante casi 500 años, celebrándose en él los últimos juegos de la historia en el siglo VI, bastante más tarde de la tradicional fecha de la caída del Imperio Romano del Occidente en 476 después de Cristo. Desde lo alto, la vista es impresionante, por la combinación de lo moderno y lo antiguo. Puedes ver parte del Foro Romano y del Palatino. Es un ícono de Roma y cada año lo visitan 6 millones de personas. ¿Sabes cuántos gladiadores y animales perdieron la vida en los 100 días de inauguración del Coliseo? Si sabes la respuesta, déjalo abajo en los comentarios. Los bizantinos también lo utilizaron durante el siglo VI. Además de las peleas de gladiadores, muchos otros espectáculos públicos tenían lugar ahí, como naumaquías, caza de animales, ejecuciones, recreaciones de famosas batallas y obras de teatro basadas en la mitología clásica. Si te está gustando este video, activa la campanita para recibir las notificaciones. El edificio dejó de emplearse para estos propósitos en la Alta Edad Media. Más tarde, sirvió como refugio, fábrica y sede de una orden religiosa, fortaleza y cantera. De sus ruinas se extrajo abundante material para la construcción de otros edificios, hasta que fue convertido en santuario cristiano en honor a los cautivos martirizados durante los primeros años del cristianismo. Esta medida contribuyó a detener su expolio y a que se conservara. El Coliseo, junto con todo el centro histórico de Roma, fue admitido en la lista del Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980, y el 7 de julio del 2007 fue reconocido como una de las 7 nuevas maravillas del mundo moderno. Visita el Coliseo de Roma y siéntete todo un gladiador del Imperio Romano. No olvides en suscribirte y compartir nuestros videos.